Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a explicar cómo realizar este efecto. Es algo que me han estado pidiendo y pues bueno, lo voy a aplicar en un video que tengo que entregar para un cliente. Aquí al final del video el cliente termina diciendo esto. Y queremos que no termine con esta especie de outro, sino que termine con ese efecto. Entonces vamos a agregarlo inmediatamente después de este pedacito en la línea del tiempo. Primero voy a mover un poco esto hacia la derecha. Voy a extender esto un poco porque lo que tenemos que hacer es una captura de ese instante, de ese fotograma. Avanzo un poco en el video, me devuelvo, voy a darle clic derecho, añadir, congelar fotograma. Si yo extiendo esto, vemos que no se mueve ya el video. O sea, como quien dice, congelamos ahí la imagen. Pero además de eso, lo que yo necesito hacer es tener un JPG o un PNG de esa imagen. Entonces lo que voy a hacer es dar clic acá y voy a generar un PNG de ese momento, pero sin el texto, sin este texto que vemos acá. Entonces voy a quitar esos subtítulos y ahora sí voy a dar en esta opción y no lo voy a importar en el proyecto, sino que lo que voy a hacer es darle una ubicación. Voy a cambiarle el nombre, pongámosle end y a aceptar. Bien, ahora ya sí puedo habilitar aquí estos subtítulos y lo que haré será dejar esta imagen acá, pero iré a la imagen que acabamos de crear y vemos que es esta de acá. Esta imagen lo que voy a hacer es editarla en Photoshop. Entonces le doy clic derecho, abrir con Adobe Photoshop. Lo que haremos será primero clic derecho, convertir en objeto inteligente. De esa manera pues vamos a aplicar los efectos sobre un objeto inteligente. ¿De qué manera? Dándole clic, yéndonos a filtro y seleccionando filtro de cámara RAW. Aquí lo que yo hago normalmente, pues para no entrar mucho en detalles con el tema de edición de imagen, es darle de una vez en automático para que me haga una mejora de la imagen. Y lo que hago ahora es ingresar los siguientes parámetros, que ahí es donde está lo que le da como ese aspecto rudo al efecto. Le doy un 50 de enfoque más o menos a la imagen, incremento la textura también a 50, la claridad a 75 y borrar neblina más o menos a unos 25. De esa manera vemos que ya cambia mucho el aspecto. Si yo le doy a aceptar y deshabilito lo que hicimos, vemos que ese es el antes y este es el después. Pero yo necesito trabajar únicamente con el sujeto, entonces tengo que seleccionarlo. Lo que haré será ubicarme en la capa y darle selección sujeto. Vemos que de entrada hace una buena selección, pero igual pues lo que yo hago es ingresar a esta opción. Ingreso estos valores de 1, 5, 5, menos 1. Con esta herramienta me acerco un poco a la barba, voy a acercarme con la lupa porque voy a definirla un poco mejor, simplemente pasándola por el borde de esta manera. Y lo mismo en este lado de la barba. Lo mismo puedo hacer con el cabello, pero creo que el cabello quedó muy bien definido. Me aseguro de que aquí diga ajuste de salida, selección, y le doy OK. De esa manera quedó bien hecha la selección. Ubicándome en la capa puedo dar clic en la máscara y vemos que se me elimina el fondo. Ahora necesito un PNG para que el fondo quede transparente de esta imagen con estos efectos aplicados y de esta misma imagen pero sin los efectos. Es decir, necesito una así y otra así. Voy a empezar con esta, entonces le doy archivo, exportar como PNG, end 1 como PNG y ahora le pongo nuevamente los efectos y lo exporto como PNG y le pongo end 2, guardar. Ya puedo cerrar Photoshop y estas dos imágenes que creé las voy a llevar a mi proyecto. Control I para importar y aquí están las imágenes. Primero me aseguro de que la imagen 1, que corresponde a la que no tiene los efectos aplicados, esté encima, de tal manera que pues digamos no se note que hay una imagen encima de la que ya teníamos, ¿cierto? Si yo quito esta por ejemplo, vemos que queda la PNG y por encima de esta voy a colocar esta otra. De esa manera pues vemos que ahora sí se nota que hay una imagen por encima, ¿cierto?
voy a tirar una capa de ajuste aquí encima. Vamos a ver si acá tengo una, sí, aquí está. Y a esa capa de ajuste le voy a colocar un efecto que se llama transformar. Me voy aquí a efectos, transformar y la arrojo acá. Ahora me voy a control de efectos. Yo quiero que pasen 5 fotogramas y ya esté, digamos, que cerca la pantalla. Lo primero que tengo que hacer en este efecto es aumentar el ángulo de obturación para que cuando se genere, digamos, que ese zoom se vea un desenfoque. Lo incremento al máximo y ahora sí, yo ya quiero empezar a jugar con el tema de la escala. Yo quiero que cuando esté en su zoom máximo sea más o menos, pongámosle 135 y le doy aquí en el relojito para que se genere ese fotograma clave, de tal manera que si yo me devuelvo hacia atrás y le doy acá, se ponga en 0, ¿cierto? Entonces vemos que si yo doy play ya se genera como ese zoom. Quiero que sea inclusive un poco más agresivo, entonces voy a ponerlo en 150. Ahora vamos a darle como el giro, ¿cierto? Como esa especie de rotación. De nuevo, si yo me voy acá y me voy a la opción de rotación, puedo poner de una vez el relojito y aquí voy a ponerla hacia la izquierda, más o menos un -10. En este pedazo hay que colocar un texto que dice lo siguiente: but you need to have the courage to take it. Entonces vamos a colocarlo con la opción de texto y lo ponemos aquí. Ya va cogiendo forma un poco el efecto. Yo quiero que entre inclusive un poquitico más rápido. Para ello lo que hago es, aquí en la capa donde están esos efectos aplicados, aquí a estos dos les voy a dar clic derecho y suavizar entrada. De esa manera va a entrar suave pero va a salir rápido. Entonces vemos que ya entra más rápido. Ahora, para que siga como moviéndose un poquitico, pues yo lo que hago es extender un poco el efecto de zoom y el efecto de rotación. Pero entonces voy a ver más o menos cuánto según lo que yo me demore leyendo esta frase. Entonces sería como calcularlo así. Don't know where the road leads. But you need to have the courage to take it. Hasta ahí más o menos creo yo que la gente podría alcanzar a leer la frase. Entonces ahora sí voy a extender todo hasta acá. Voy a mover esto a la izquierda, colocar en la capa de ajuste. Aquí voy a ponerle 155 para que quede un poquitico más grande y aquí una rotación de -12 para que gire otro poquito. Aquí le voy a poner lineal y lo voy a poner hasta acá. De esa manera vemos que se sigue moviendo un poquitico, ¿sí ven? Vamos a ver cómo queda aquí. Se dan cuenta que se sigue moviendo y pum, y termina con esto. Si yo quiero, pues puedo a partir de más o menos en esta parte de la capa de ajuste poner por ejemplo esto acá y colocar 5 fotogramas después todo como estaba al principio. Yo le puedo dar clic derecho a esto y decidir suavizar entrada. Vamos a mover esto un poco para que ustedes vean qué pasaría y sería como y se devuelve. Yo no voy a utilizar este momento del efecto porque pues va a terminar en el videito de acá. Entonces voy a dar control Z, va a quedar así. Para que el efecto no entre tan brusco, por eso les dije que necesitábamos 2 capas. En esta no va a pasar nada, pero en esta sí va a pasar algo. Y es que vamos a tirar el efecto transformar, vamos a poner el ángulo de obturación a lo máximo, la opacidad a 0 y vemos que si yo la pongo a 0 ya estoy viendo la imagen de atrás, que es esta, ¿cierto? Pero ¿por qué lo hago? Porque como yo voy a aplicar también un efecto al fondo para que cambie de color un poco, yo quiero que ese efecto se aplique únicamente al fondo y no al sujeto, ¿cierto? Entonces si yo quito esta imagen, cuando yo aplique ese efecto al fondo también se va a aplicar al sujeto que hay en esta imagen, ¿cierto? Voy a deshabilitar todas las imágenes de aquí para arriba para que me entiendan. En estos momentos estoy visualizando esta imagen. Si yo aplico cualquier efecto sobre esta imagen, como es la imagen donde está el fondo y el sujeto, va a afectar el sujeto. Pero yo quiero que el efecto afecte únicamente lo que está detrás del sujeto. Por eso le pongo por delante al sujeto separado del fondo, para que cuando yo le aplique un efecto a esta imagen, pues no me afecte al sujeto. Esa era la idea de tener 2 sujetos, uno con efectos y otro sin efectos, porque como este empieza desde 0, es decir, miren que aquí no lo estamos viendo si lo habilito, desde 0 opacidad e incrementa, bueno, no lo hemos incrementado, entonces ahí es donde yo lo que hago es desplazar mis 5 fotogramas
ponerle una opacidad 100, marcar el relojito, devolverme 5 fotogramas, poner una opacidad 0 y a este darle suavizar entrada. Vemos que si yo avanzo, ahí mismo se pone el efecto de endurecimiento o el efecto rudo en la imagen, en el sujeto. Ya le apliqué el efecto de movimiento, ya le apliqué el texto que necesito que aparezca. Inclusive a este texto yo le puedo poner también un efecto, que es lo que voy a hacer. Le tiro el efecto transformar. A partir de 5 fotogramas, quiero que el ángulo de obturación esté al máximo, quiero que esté a esta escala y quiero que la opacidad esté al 100. De manera que cuando esté, digamos que en el momento 0, va a tener una opacidad 0. Bueno, pero primero voy a dar control Z para ver cómo se ve, porque necesito que entre más o menos desde 200, yo creo que está bien, más o menos desde ahí. Y ahora sí, opacidad 0. Y lo mismo, selecciono los dos últimos, clic derecho, suavizar entrada. Ahora sí, si yo le doy play, vemos que entró el texto, ¿cierto? El efecto en el fondo lo voy a aplicar también en una capa de ajuste. Voy a subir todas estas capas y voy a tirar aquí una capita de ajuste. Y a esta capa de ajuste me va a afectar todo lo que esté por debajo, ¿cierto? En este caso es la imagen del fondo. Y le voy a poner, aquí es donde yo quiero como cambiarle de pronto el color. Ahora lo que quiero es desenfocarlo un poco más, porque de por sí ya pues la cámara le da un desenfoque al fondo, pero yo quiero desenfocarlo más. Entonces voy a buscar un efecto que se llama gaussiano, desenfoque gaussiano, es este de acá, lo arrojo y le voy a poner un desenfoque más o menos de 100, se ve interesante. Yo voy a poner en 200 y voy a darle aquí en repetir píxeles. A esto era a lo que me refería. Si yo esto lo deshabilito, todos los efectos que apliqué sobre el fondo van a afectar al sujeto, entonces por eso lo necesitaba acá, para que no desapareciera, porque si yo lo desaparezco, vean cómo quedaría ese efecto, se ve raro, mientras que si lo dejo, se ve más natural. Ya lo que sigue es hacer que esta capa donde están los efectos de este fondo azul también entre de una manera más natural. Le voy a dar una opacidad para empezar de 0, vemos que ahí aparece ya el fondo como tal. Entonces le doy aquí, me desplazo 5 y lo pongo en 100 y voy a darle a ese segundo suavizar entrada. De esa manera pues vemos que si yo doy play, ahí queda el efecto. Tenemos que colocarle como un sonido coherente al efecto, como un whoosh. Yo tengo unos efectos de sonido, pues simplemente se los voy a colocar, control I. Este me gusta, entonces simplemente lo arrastro y lo pongo aquí. Where the road leads. Y creo que quedó muy bien. Voy a exportarlo y vamos a ver el resultado final. Into finding my passion, you don't know where the road leads. Bueno muchachos, ese ha sido el video de hoy, espero les haya gustado, les haya servido, hayan aprendido algo. Si ha sido así, por favor dejen su like, suscríbanse y nos vemos en un próximo tutorial o blog o video que haga en mi canal. Hasta la próxima. Qué calor el que está haciendo.